Bienvenidos chicos a un día más de Aprenda en Casa. Quien les va a acompañar en esta nueva experiencia de aprendizaje es Miss Kelly. Y chicos, el día de hoy tenemos para trabajar el área de ciencia y tecnología. Vamos a iniciar nuestro día con la oración. Padre bueno y maravilloso, protector de mi hogar, vengo delante de ti para darte las gracias por darme esta casa y esta familia. Quiero dedicártela a ti, que sea un refugio donde se refleje tu amor. Bien, chicos, entonces sigamos aprendiendo en casa y en esta semana 20 compartimos recuerdos significativos en familia. La actividad del día de hoy es ¿dónde y cómo se producen los recuerdos? Parte 1. Mañana continuaremos. Nuestra meta, identificar dónde y cómo se producen los recuerdos. Y luego, de producidos, dónde se almacenan. La competencia del área explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Entonces, chicos, vamos a iniciar, vamos a comenzar. Para ello, el día de hoy, quiero que observes estas dos imágenes, ¿ok? Y quiero que hagas memoria. ¿En qué momento lo hicimos? ¿Recuerdas? Muy bien, has observado que hay una vicuña y hay un afiche, ¿verdad? De una lluvia. ¿Qué más observas? Ahora te formularé dos preguntas. La primera, ¿cómo es el hábitat de las vicuñas? ¿Recordarás cuando trabajamos hace meses atrás referente a este tema? Muy bien. ¿Y con qué experimento demostrarías que es una sustancia ácida? Ah, yo estoy recordando lo que hicimos. ¿Qué experimento hicimos? Bien, recuerdo algo, a ver chicos, que hicimos con té, muy bien, y le echamos algunas cositas, ¿recuerdan? ¿Qué le echamos? ¿Y qué experimentamos? Bien, ¿cómo es el hábitat de las vicuñas? También, ¿recuerda en qué zonas vivían y viven hasta la actualidad? Qué importante su pelaje. Bien, chicos. Entonces, yo te voy a invitar a que tú recuerdes esta primera parte de cómo es el hábitat de las vicuñas. ¿Qué me podrías decir sobre ese punto? ¿Recordaste algo? Bien. Entonces, si recordaste, tú tendrás en cuenta algo importante. ¿Que viven en qué zonas? Te doy una pista. En zonas altoandinas. ¿Con qué experimento demostrarías que es una sustancia ácida? ¿Recuerdas, chicos? ¿Qué le echamos al té? ¿Recuerdan? Eso a mí me quedó en mi recuerdo. Y yo recuerdo que echamos limón, lejía. ¿Y qué pasó? ¿Qué observaste? ¿Te estás recordando ya? ¿Sí? Espero que sí. Bien, chicos. Entonces, el planteamiento del problema del día de hoy es, y quiero que lo escribas en tu cuaderno o en hoja de reuso, ¿ok? Estas preguntas de investigación que son importantes y que debemos dar respuesta. ¿Cómo y en qué órgano de nuestro cuerpo se producen los recuerdos? ¿Dónde se almacenan los recuerdos? Bien, chicos, entonces, a estas dos preguntas de investigación vamos a dar respuesta. Para ello, vamos a construir nuestra hipótesis. Recuerda
que la hipótesis es una propuesta de solución. Es una posible respuesta a esas dos preguntas de investigación. Tú puedes plantearlas. ¿Ok? Y vamos luego a ver si son válidas o no. Para ello, te invito a contestar. ¿Cómo y en qué órgano de nuestro cuerpo se producen los recuerdos? ¿Dónde crees, chicos? Tú puedes contestar. Se produce en el órgano del puntos suspensivos. ¿Dónde crees? Seguro tú recordarás el sistema nervioso, el cerebro. Yo imagino ello. Entonces, responde. ¿Dónde se almacenan los recuerdos? ¿En qué parte de nuestro cerebro se almacenan? ¿Tienes alguna idea? Escríbelo. Bien, chicos. Entonces, vamos a continuar. A continuación vamos a elaborar un plan sencillo para realizar la investigación y así puedas comprobar tus hipótesis, el desarrollo del plan y escribir en tu cuaderno. Todo tienes que anotarlo, ¿ok? Entonces, este plan tiene los siguientes elementos. Una lista de acciones a realizar para responder las preguntas según el orden de la prioridad que harás primero, que harás después. De esta manera, al realizarlas, podrás obtener ideas y la información necesaria para responder científicamente las preguntas. Una lista de los materiales o recursos que necesitarás: lecturas, videos, entrevistas. Si eliges una lectura, un video o una entrevista, ten presente que la información que obtengas de estas fuentes debe ser confiable. Muy bien, chicos. Entonces, anota los criterios de confiabilidad que te presentamos y cuando ejecutes tu plan, le darás un check si la información obtenida los cumple. Por ejemplo, el autor del texto video entrevistado pertenece a una entidad de prestigio académico, universidad, gobierno, empresa. Si es así, entonces le darás un check. En el criterio 2, ¿el autor es citado en libros, estudios, investigaciones o tesis universitarias? ¿Tú qué dices? Bien, entonces tú pondrás un check si esta información es confiable. Igual en el criterio 3, la información ha sido publicada ¿en dónde? En una revista de divulgación científica, en un libro académico o en otro medio. También puede ser en internet, pero debemos saber si esa fuente es confiable o no. Bien, chicos, y si es así, le darás tu check. Entonces, para ayudarte a ejecutar el plan y responder las preguntas de investigación, te invitamos a leer el texto de la ficha ¿Cómo se producen los recuerdos y dónde se almacenan? Parte 1, que está disponible en la sección recursos de la plataforma virtual Aprendo en Casa y también te enviaré el anexo. Entonces vamos a iniciar esta lectura y por favor presten mucha atención y subrayen las partes importantes para ayudarnos a responder las preguntas. Bien, entonces, si un amigo de tu salón te pregunta, por ejemplo, ¿te acuerdas de Melissa, una niña con la que compartimos salón en inicial, a quien le decimos Meli? Posiblemente antes de responder, te llevarías la mano en la cabeza y cerrarías los ojos tratando de traer los recuerdos a tu mente y la imagen de tu compañera de clase. Pues bien, no estás muy lejos de estar donde buscar y encontrar los recuerdos. Están dentro de tu cabeza, concretamente en el cerebro, que es donde se producen y guardan la mayoría de los recuerdos en un almacén denominado memoria. Los recuerdos se guardan en el cerebro a través de las neuronas, que son células nerviosas del sistema nervioso. Esto puede implicar la participación de unas cuantas de ellas o de hasta miles o millones.
Sin embargo, no todos los recuerdos se guardan en un mismo lugar. Para saber dónde se guardan, es necesario distinguir entre los recuerdos de los conocimientos generales y los recuerdos relacionados con los hábitos. Entonces, aquí prestemos mucha atención. Los recuerdos de conocimientos generales son los que recibimos a la geografía, a la ciencia, a los acontecimientos históricos y también a los recuerdos de nuestra propia vida, como cuando vimos un rayo caer sobre un árbol o cuando vimos por primera vez a nuestra cantante favorita. Estos recuerdos se guardan en estructuras del cerebro, denominadas hipocampo y corteza cerebral. Entonces, te comento que aquí en la imagen podemos ver, ¿ok? El hipocampo, que saben chicos, les comento algo. Lleva el nombre de hipocampo porque se asemeja a un caballito de mar. Tiene esa forma. ¿Recuerdas el caballito de mar? Entonces recuérdate que el hipocampo lleva ese nombre por ese animalito, por su forma, ¿ok? Entonces, la corteza cerebral que está en la parte superior. Continuemos entonces, el hipocampo y la corteza cerebral nos hacen recordar los recuerdos de conocimientos generales. Recuérdalo. En cambio, los recuerdos relacionados con los hábitos, por ejemplo, la manera de cómo te vistes, la manera de hablar, de bañarnos, ¿ok? De tocar un instrumento, se guardan en la estructura como la amígdala cerebral y en el encéfalo, denominados estructuras subcorticales porque están debajo de la corteza cerebral. Entonces lo podemos encontrar acá. Veamos la amígdala aquí. Y este es el encéfalo. Bien, chicos, entonces hasta aquí hemos visto esta parte. Pero tenemos mucho más que aprender. Entonces, como podemos apreciar en la información y el almacenamiento de los diversos tipos de recuerdos, están comprometidas muchas partes del sistema nervioso. Ahora, preguntémonos, ¿qué ocurre cuando aprendemos algo? Cuando aprendemos, se activan unas sustancias químicas en las neuronas, con las que se forman conexiones entre ellas, en las que luego, según la complejidad de lo que hemos aprendido, forman complicados circuitos. Entonces, una vez que se han formado los circuitos neuronales, los recuerdos pueden aparecer cuando los evocamos. Ese es el momento en el que se reactivan dichos circuitos. Existe similitud con lo que ocurre cuando activamos una computadora para buscar lo que se encuentra almacenado en sus archivos, ¿verdad? En resumen, diremos que en la formación de los recuerdos están involucradas numerosas sustancias químicas y complicadas conexiones entre las neuronas, como apreciamos aquí en esta imagen, ¿verdad? Ahí están las dendritas. Entonces, esas son las conexiones que se dan. Entonces, ahora es el momento de distinguir entre aprendizajes y memoria de manera simplificada. Podemos decir lo siguiente: el aprendizaje es la capacidad para adquirir nueva información. En cambio, la memoria es la capacidad de retener la información aprendida, de modo que se pueda recordar. Y chicos, vamos a darnos cuenta en este texto que existe clases de memoria. A lo largo de la historia del estudio de la memoria se han distinguido 3 clases: la memoria sensorial, a corto plazo y a largo plazo. Entonces vamos a ver. La memoria sensorial es de muy corta duración, durante fracción de segundos. Ahí se almacena rápidamente toda la información obtenida a través de los sentidos. Esta información estará disponible para su procesamiento posterior en la memoria a corto plazo. Por ejemplo, la información captada por los sentidos al percibir una flor, el olor, su forma, su color.
En un jardín botánico se almacena en nuestra memoria sensorial por muy poco tiempo para luego pasar a la memoria de corto plazo. Y veamos qué significa. Se llama así porque tiene una duración limitada, pero muy importante. Allí pasa una parte de la información proveniente de los sentidos para ser evaluada y pasar la información que vale la pena guardar de la que se debe desechar. Esa memoria es llamada también memoria operativa porque se encarga del control y almacenamiento por poco tiempo de la información mientras es procesada en tareas más complejas, como el razonamiento, la comprensión lectora o la solución de problemas. Una vez procesada la información seleccionada pasa a la memoria a largo plazo. Un ejemplo es la información sobre la flor recogida por la memoria a corto plazo, procedente de la memoria sensorial. Es procesada, es asociada a la información con el olor, forma, color, al nombre que está escrito en el cartelito junto a la flor, que dice rosa, y que podemos comprender una vez procesada la información, pasa a la memoria de largo plazo. En esta memoria se almacena la información durante periodos considerables de tiempo. Allí la información primero se codifica y luego se guarda en un almacén organizado. Esta memoria tiene una capacidad casi ilimitada y la información se guarda indefinidamente. En resumen, la función de esta memoria es básicamente la retención y la práctica, puesto que retiene y guarda información que será útil siempre para la persona. Así, por ejemplo, en la memoria de largo plazo de un matemático se guardará la información que utilizará para hacer sus cálculos, en la que un médico la información para reconocer una enfermedad y prescribir un medicamento, en la de un mecánico la información para reconocer las fallas del motor y repararlo. Entonces, chicos, estamos viendo estas tres clases de memoria y hemos reconocido la diferencia. La memoria sensorial, que dura fracción de segundos y nos ayuda mucho los sentidos. La de corto plazo, que tiene una duración limitada, pero la de largo plazo es casi ilimitada. Entonces, continuando con el ejemplo anterior, la información procesada por la memoria a corto plazo pasa a la memoria a largo plazo, donde se codifica en categorías: flor, rosal, vegetal, ser vivo, y quedará almacenada allí para cuando lo necesitemos. Veamos este mecanismo de recuerdo. Esto ocurre en las neuronas, que permiten recordar nombres, caras, música, incluso cómo ir en bicicleta, ¿verdad? Hoy se sabe que amplias zonas cerebrales interconectadas mediante redes de neuronas con múltiples conexiones juegan un rol importante en la memoria. Por ejemplo, de conexiones está dado por un elemento de conocimiento como la palabra manzana, que consta de una red de experiencias anteriores referidas a sus cualidades, color, forma, sabor. Estas cualidades están en redes más pequeñas, pero el conocimiento manzana está interconectado también con recuerdos personales, como ir al mercado. Muy bien, chicos. Entonces, ahora, de lo anterior, se puede señalar las siguientes conclusiones. La estructura que funciona para la adquisición y el almacenamiento de conocimientos de la corteza cerebral es sumamente compleja. Esa es una primera conclusión. Tenemos otra. Es difícil localizar recuerdos o conocimientos dentro de la corteza cerebral, pues las redes se encuentran muy repartidas, se entrecruzan y están entrelazadas y además son diferentes para cada persona. Otra conclusión es inmensa la variedad de redes a las que van nuestros conocimientos e inmensa también la posibilidad de que la corteza pueda elegir entre ellas, así cuando debe codificar el conocimiento dentro de una categoría. Debe elegir entre varias y seleccionar una. Finalmente, es importante destacar
que para la consolidación de los recuerdos, la amígdala cerebral, entre otras partes del cerebro, desempeña un papel muy importante. Entonces aquí vemos esta red asociada a la palabra manzana. Esta divulgación científica está siendo adaptada por Ignacio Morgado. Entonces, una fuente que hemos sacado muy importante, titulada ¿Cómo se forman los recuerdos en el cerebro? Y vamos a ver a continuación esta imagen, pero luego lo veremos. Pero antes quiero que ustedes analicen con lo que hemos visto, lo que hemos aprendido en este texto, y vamos a contestar estas preguntas. ¿En qué órgano o sistema del cuerpo humano se forman o producen los recuerdos? Creo que ya lo tenemos más claro, ¿verdad? Muy bien, exacto, en nuestro cerebro, ¿verdad? ¿Y dónde se almacenan los recuerdos? Si ustedes se dan cuenta, hubieron ciertas partes al inicio del texto que nos indican dónde se almacenan, ¿verdad? Recuerdos de nuestro día a día. ¿Recuerdan cómo se llamaba ese órgano? ¿Recuerdan ustedes que les mencioné sobre el caballito de mar? ¿Sí? Bien. ¿Y cómo se le dice esa parte? ¿En qué parte de la estará del cerebro? Interesante. Bien, chicos, entonces, completen. ¿Qué se entiende por memoria? Si ustedes recordarán, nosotros hablamos que la memoria es la capacidad de ¿qué, chicos? ¿Qué retiene? ¿Qué almacena? Exacto, información, ¿verdad? ¿Y qué clases de memoria existen? ¿Se acuerdan que hablamos de cuántas? Exacto, de 3. Y que tienen una cierta duración. ¿Recuerdan lo que hablamos? Entonces, escriban las 3, coloquen algo específico. ¿Cómo es un circuito de conexiones neuronales? ¿A qué se parece? Ese circuito es como una red, ¿verdad? Que están unidas, interconectadas por las dendritas. ¿Recuerdas que les mencioné de las neuronas? ¿A qué se parece? Bien, chicos. Entonces, te invito a completar este cuadro con lo que hemos ya leído. Entonces, quiero que te quedes con esta imagen para que tú tengas un poquito más claras, que es el mecanismo del recuerdo. ¿Ok? Eso lo hemos visto a través de la lectura. Pero ¿qué crees que representa en la totalidad de la imagen? ¿Ok? Y vamos a ver. Entonces, aquí ocurre algo muy importante en el cerebro. Si hablamos de la palabra manzana, se activan las redes neuronales, esas conexiones que están, y evocan ¿qué? Pueden, de acuerdo a su color, forma, sabor, ¿verdad? ¿Qué más recuerdas? Si tú te fuiste a comprar al mercado, a la pastelería, un pay de manzana, que estoy seguro que tú lo has hecho en algún momento, ¿verdad? O ir al mercado a comprar simplemente la fruta. Capaz has compartido con tus amigos esta fruta o algún dulce con esta fruta. Entonces, ya tienes una nueva idea sobre los recuerdos. Entonces, recuerda que el mecanismo del recuerdo ocurre en las neuronas, interconectadas mediante las redes de neuronas, con sus múltiples conexiones. Bien, chicos, entonces ya nos estamos dando cuenta también qué órganos son los que intervienen en la formación y el almacenamiento, la intervención de sustancias químicas que participan en las conexiones de las neuronas son muy importantes. Bien, entonces, ahora sí, para completar tu investigación, analiza la información que proporcionaste en el cuadro número 1, ¿recuerdas? Y ahora, yo te di algunas pistas al inicio, ¿verdad? Y ahora, chicos,
¿Nos recordarán con mayor detalle? ¿En qué lugar o lugares se guardará el recuerdo sobre el hábitat de las vicuñas? Ajá. Entonces, ahora que hemos leído nuestro texto, se habrá quedado en nuestra memoria de corto plazo, largo plazo. ¿Ustedes qué creen? Si lo he recordado hasta el día de hoy, entonces podemos decir que está en nuestra memoria de largo plazo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de nuestra memoria de largo plazo, ahí intervienen dos partes importantes del cerebro, que es el hipocampo y la corteza cerebral. Veamos la siguiente pregunta. ¿Dónde se guardará el recuerdo sobre el procedimiento para realizar un experimento que permite identificar si una sustancia es ácida? Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Recuerdan que hablamos una parte de los hábitos? ¿En qué parte se encontraba? ¿Cómo se llamaba ese nombre? ¿Sí? Claro, tenía un nombre, ¿no? Muy especial, la amígdala cerebral. Y también la parte del encéfalo. Bien, chicos. Entonces, miren qué interesante es saber de qué manera nuestros recuerdos se almacenan en nuestro cerebro. Bien. Entonces, vamos a continuar. Tú planteaste una hipótesis inicial, ¿verdad? A la pregunta, ¿cómo y en qué órgano de nuestro cuerpo se producen los recuerdos? Entonces, tú dijiste el cerebro. ¿Recuerdan? O algo así tú has planteado. Entonces, después de haber leído este texto, ¿qué hipótesis final te trae ahora? ¿Lo puedes decir con mayor seguridad? Entonces, responde a la pregunta. ¿Cómo y en qué órgano de nuestro cuerpo se producen los recuerdos? Ah, yo podría contestar más o menos, decir, los órganos de nuestro cuerpo donde se producen los recuerdos son, ¿ok? Entonces, complétalo. Si tu hipótesis inicial estaba muy parecida a la respuesta final, entonces es que tu hipótesis inicial es válida. Entonces, por eso contrastamos nuestra hipótesis inicial con la final. A la pregunta, ¿dónde se almacenan los recuerdos? En ese almacén, ¿dónde se encuentra? ¿Tú qué dijiste al inicio? ¿Recuerdas? ¿Ahora te has dado cuenta dónde se almacena? Exacto, en la memoria, ¿no? ¿Y qué puedes decir de la memoria? Entonces, amplía esta hipótesis. Entonces, tú compara tu hipótesis inicial y yo sé que luego de esta nueva información que tú has aprendido el día de hoy, me podrás dar una hipótesis final. ¿Ok? Bien, chicos. Entonces, vamos a continuar. Con tu familia comparte todo lo que has aprendido el día de hoy sobre los recuerdos que hemos visto. ¿Ok? Recuerda, hemos hablado de los órganos que intervienen y también dónde se almacena. Entonces hemos hablado de los órganos, ¿verdad? En el hipocampo, corteza cerebral, amígdala cerebral, encéfalo. Hemos hablado de eso, ¿verdad? También hemos hablado de la memoria sensorial, a corto plazo, a largo plazo. Mire qué interesante, todo lo que hemos aprendido, ¿verdad, chicos? Entonces, explícales a ellos y dile cómo tú has aprendido el día de hoy. Reflexiona y en tu cuaderno copia el siguiente cuadro. Dice cómo se forman los recuerdos, cómo se forman las conexiones neuronales. ¿Hemos aprendido eso, chicos? Sí. ¿Dónde se guardan los recuerdos? ¿Qué tipo de recuerdos se guardan? En el hipocampo y en la corteza cerebral. ¿Recuerdan lo que estamos hablando hace un rato? ¿De dónde puedo sacar esta información? Claro, del texto, ¿verdad? Y si tú me has prestado atención, yo sé que lo vas a completar. ¿Qué tipo de recuerdos se guardan en la amígdala cerebral y en el encéfalo? Te doy una pista.
¿Cuáles recuerdos se guardan? Los recuerdos del día a día, de lo que tú estudias de historia, se guardan en el hipocampo o en la amígdala cerebral. Por ejemplo, los recuerdos del hábito de bañarse, vestirse, montar bicicleta, en fin, ¿dónde se guardan? Ajá, ya sabes. Entonces, ¿qué tipos de memoria existen? Ya sabemos. Exacto, son 3. Escríbelas. ¿Qué duración tiene cada tipo de memoria? Ah, ya sabemos que algunas tienen tiempo limitado, ¿verdad? Otras son casi limitadas y otras son fracciones de segundo. ¿Cuál es ese orden? Yo sé que tú me lo puedes explicar. ¿Qué funciones cumplen cada tipo de memoria? Muy interesante, ¿verdad, chicos? Entonces, compara tus respuestas con el texto de la ficha, cómo se producen los recuerdos y dónde almacenan, parte 1, y después de comparar, coloca un check de visto al lado de las respuestas que sean correctas y un signo de interrogación al lado de las que no sean incorrectas. Finalmente, vuelve a leer el texto y corrige las respuestas incorrectas. Bien, chicos, entonces todos estamos aquí para aprender. Y, por ejemplo, en el caso de Benito, un estudiante de 6º grado sabe que para llegar a cada una investigación, llevar a cabo esta investigación, se debe seguir varios procesos y que estos tienen un orden determinado. Su amiga Carolina, de 5º grado, le mostró una lista de los procesos y le preguntó si estaba correcto. Entonces él vio la lista, se dio cuenta que estaba algo desordenada, ¿verdad? Pero apoyó a su amiga Carolina. Ella vio que en su lista había escrito números para indicarle cuál era el orden a seguir. Carolina le dio las gracias y fue a informar a su grupo de cómo era el orden. Así que vamos a ver cómo lo hizo Benito. Y yo estoy segura que tú también podrás decirme las respuestas. Entonces copia esta lista en tu cuaderno y vamos a enumerar. ¿Qué hicimos primero, chicos? Identificamos un problema a investigar, ¿verdad? Y hacemos una pregunta de investigación. ¿Cuáles eran nuestras preguntas de investigación? ¿Se acuerdan? Las que hemos contestado. ¿Cómo y en qué órgano de nuestro cuerpo se producen los recuerdos? ¿Dónde se almacenan los recuerdos? Muy bien. Entonces, ¿qué debemos hacer después de haber, de hacer estas preguntas de investigación? Claro, debemos formular nuestras respuestas, ¿verdad? Exacto, a nuestras hipótesis, que son nuestras hipótesis iniciales, recuérdenlo. Luego, elaboramos un plan de investigación. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta? Tenemos que ejecutar el plan y recoger información confiable. Y para ello debemos verificar esa información que sea confiable, ¿verdad? Luego, vamos a contrastar nuestras primeras respuestas o hipótesis con la información que hemos recogido. Si es válida o no, si hay algo que mejorar, ¿verdad? Entonces, después de haber leído, consultado esta información, podemos formular nuevas respuestas a la pregunta de investigación, que son nuestra hipótesis final, ¿ok? Luego de ello, vamos a nosotros a evaluar nuestra investigación. ¿Qué tal nos fue? Si hubo algo que mejorar, si lo que leímos, nuestro texto nos apoyó en responder todo lo que hemos elaborado en nuestro plan. Y luego de todo ello podemos comunicar a otras personas nuestra investigación, como lo hemos hecho con nuestra familia. ¿Verdad, chicos? Entonces, espero, chicos, que esté claro y que ustedes puedan avanzar. Lee atentamente estas preguntas en tu cuaderno o en tu hoja de rebozo, escríbelas. ¿Ok? ¿Qué consideras que fue para ti más fácil o más difícil de aprender? ¿Qué crees que puedes hacer para que lo difícil puedas aprenderlo fácilmente? Entonces, chicos, organiza tu información, tus anotaciones en tu portafolio, en caso tú no tengas cuaderno. Bien, te voy a dejar con este mensaje. Por esos
recuerdos que tenemos guardados en nuestro corazón y nos hacen sonreír cuando los recordamos. ¿Verdad, chicos? Seguro que tienen lindos recuerdos. Te invito a suscribirte a mi canal y nos vemos mañana. Cuídense pronto. Nos vemos.